Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda sumarse nuevamente para continuar con nosotros en nuestro estudio de la palabra de Dios, más específicamente en el tema de la fe y de manera aún más precisa en la distinción que estamos tratando acerca de la fe común y la fe salvífica. Recordamos que estamos haciendo esta distinción o estamos enfocándonos en conocer la diferencia entre un tipo de fe y otro tipo de fe por causa de lo importante de este tema. Y es que la fe, en un sentido, digamos, como doctrina general, es doctrina fundamental de la Biblia. La propia palabra de Dios en Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, definitivamente, este es un asunto fundamental, es un asunto de primordial importancia porque nuestra aceptación o no por parte de Dios en gran medida se va a notar, ¿no? En gran medida va a depender de que este elemento, la fe, pues esté presente en esta relación entre Dios y yo, es decir, entre Dios y nosotros. Entonces, es muy importante estar seguros de que la fe con la que nos estamos relacionando con Dios sea una fe correcta, una fe aceptable, una fe que realmente abra la puerta a esa relación de reconciliación con Dios. Y es fundamental, eso es fundamental. Si usted no ha entrado a esa relación de reconciliación con Dios, usted aún está en su estado natural de muerto espiritualmente y está bajo la ira de Dios y está sujeto a la condenación eterna y por lo tanto usted está en peligro de muerte perpetua. No estamos hablando de aniquilación del alma, estamos hablando de una condenación, una horrenda expectación de juicio, como lo declara el escritor de Hebreos, el infierno de fuego, como lo dice el propio Jesucristo. Entonces, definitivamente no es algo para desechar ligeramente. Estamos hablando de un tema fundamental de la fe, de un aspecto de la doctrina que es fundamental, que sustenta la teología del Evangelio. Definitivamente no podemos estar tratando asuntos más fundamentales que estos. Todo lo que es concerniente a la predicación del Evangelio, al entendimiento correcto del verdadero Evangelio y de las doctrinas que sustentan, de la teología que sirve de fundamento o de apoyo para la predicación del Evangelio y para una comprensión correcta del Evangelio, y que esa comprensión pues definitivamente nos coloque en la posición segura para acercarnos a Dios de la manera correcta, de la manera que Dios aprueba y que definitivamente sea aceptable por Dios. Recordamos, como hemos visto ya en videos anteriores, el ejemplo, ya yo diría clásico ya de esta serie, que es el de Mateo 7, 21 al 23, cuando muchas personas se presentarán delante del Señor en el día del juicio, llamándole Señor, llevando sus credenciales, lo mejor de sus obras delante de ellos, creyendo o habiendo creído durante todo su periodo de vida en este tiempo, que tenían una correcta relación con Dios, y llegarán delante del Señor en ese momento y el Señor les dirá con tono de rechazo y con tono de ira
que se alejen de Él, que ellos solo son un montón de desobedientes, que ellos no tienen ninguna relación con Él, ni Él la tiene con ellos, y que Él de hecho no los conoce. Y definitivamente eso no solamente será impactante, sino será sorprendente. Y muchos en ese momento que llegaron con su fe, pero con una fe que no fue aceptable por Dios, que no fue aceptable por Cristo, y definitivamente quedarán expuestos al infierno de fuego, quedarán expuestos a la ira de Dios, quedarán expuestos a la condenación eterna, a donde será el lloro y el crujir de dientes, como lo enseña el propio Jesucristo. Entonces, pues estamos haciendo este tipo de material, estamos enseñando este tipo de diferencia elemental o básica, digámoslo así, porque no te pase a ti lo que la Biblia dice que le va a pasar a muchos. Bueno, pues no seas tú uno de ellos. Estamos tratando de llevar a ti el verdadero mensaje de la palabra de Dios, el mensaje correcto del Evangelio de Dios, y tratar de que, bueno, pues que tú reacciones ante el conocimiento correcto de la palabra de Dios y que asumas una postura adecuada y correcta de las enseñanzas del Evangelio. En cierta ocasión conocí a un señor, a un hombre, Ernesto Vasallo. Me atrevo a decir su nombre porque, bueno, es que realmente esa es la persona exactamente, y porque, bueno, no es nada que sea, digamos, de elogio lo que podamos decir de esta persona, pero que en esencia es, o Dios quiera se haya arrepentido de eso. Desde que yo lo conocí hasta la fecha ha pasado algún tiempo, a lo mejor Dios haya tenido misericordia de él y se haya arrepentido, Dios quiera que así haya sido. Pero en ese momento, en el momento en que yo lo conozco, tenemos una conversación no muy profunda, no muy abundante, solo un poco algo que estábamos hablando, y él decide separarse de su iglesia para irse con un nuevo grupo que descubrió, que decían que ellos predicaban el evangelio del reino y que se estaban separando de las iglesias formales porque las iglesias formales estaban predicando un evangelio errado, ya que predicaban el evangelio de la gracia y un evangelio saturado de teología, y que él consideraba, él junto a ese grupo que él descubrió, consideraban que el evangelio de Cristo era simplemente el evangelio del reino de Dios y que solo había que predicar respecto al reino de Dios. Pero no había que predicar nada de la gracia y no había que estar enseñando tanta teología. Eso de estar enseñando tanta teología, a la gente no le hace falta eso. Wow. Yo lo escuché y dije, bueno, yo realmente discrepo de ti, no entré en un debate, realmente no es que lo haya hecho. Pero discrepé con él y bueno, nos separamos y ya, él siguió su camino, yo el mío. Y el caso es que como él, las iglesias en general están saturadas, llenas de muchas personas que tienen un pensamiento, si no igual, por lo menos similar, por lo menos en el aspecto de lo referente al conocimiento de la teología, de esa teología que sustenta el evangelio, que es el evangelio que tú tienes que creer para ser salvo. Importante, porque de lo que nos estamos jugando en esto es nuestra eternidad, o más específicamente nuestra vida para la eternidad. Eso es lo que nos estamos jugando. No nos estamos jugando si ganamos una casa o si perdemos un carro. No nos estamos jugando eso. Usted pierde o gana una casa, podrá reponerse después, no sé, es difícil o no, pero bueno, eso no es el fin del mundo, digámoslo de esa manera. Pero si usted pierde su vida, si usted pierde la única oportunidad para asegurarse la vida por la eternidad, lo que le espera es una horrenda expectación de juicio. Y usted dirá, bueno, pero a fin de cuentas, ¿qué tiene que ver el hecho de conocer tanta teología respecto al evangelio? Bueno, es que el evangelio es las noticias, las buenas noticias de la obra de Dios en Jesucristo, quien con su vida perfecta, con su perfecta obediencia
y con su muerte, sacrificio vicario, sepultura, resurrección y ascensión garantiza la vida eterna. Ahora, hay un reclamo del Evangelio para las personas que han de unirse a Cristo por medio de la fe para la reconciliación con Dios. Y es que parte de los reclamos del Evangelio para el ser humano son la fe propiamente y el arrepentimiento. Pero por el estudio de las Escrituras nos damos cuenta que hay un tipo de fe que salva y un tipo de fe que no salva. Pero si usted no conoce la diferencia, la distinción entre la fe que salva y la fe que no salva, usted está corriendo el riesgo de lo que le va a pasar a muchas de estas personas que se presentarán delante de Jesús el día del juicio. Llegarán diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos proezas maravillosas. Y Jesús les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, ustedes y yo no nos conocemos, yo a ustedes no los conozco, no tienen nada que ver conmigo. En Mateo 25 dice: malditos al fuego eterno. Y eso va a ser terrible y va a ser impactante. Y lo más terrible es que estás llegando, o esas personas están llegando con una conciencia, porque eso es lo que hay que entender. ¿Cómo es que esas personas llegan delante del Señor con un sentido en sus vidas de seguridad? Llegan con sus credenciales delante: mira lo que hicimos en tu nombre, todo lo maravilloso que hemos hecho en tu nombre. Y el Señor les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. Y oiga, si a usted no le impacta, vaya, verdaderamente tiene la conciencia de piedra. Definitivamente. Bueno, el caso es que esas personas tenían una conciencia, una idea en su mente, en su pensamiento, un razonamiento, un argumento, algo que les hizo creer que estaban en una correcta relación con Dios. Y ese no era el caso. Y lo descubrieron tarde, porque lo van a descubrir tarde. Lo van a descubrir cuando no hay remedio, cuando no hay posibilidad. Entonces, como dijera Pablo, hoy es el día de salvación, hoy es el día oportuno, y por eso es que hoy estamos preparando estas predicaciones, estas meditaciones, vaya, digámoslo así, estas meditaciones, esta reflexión, para que tú entiendas cuál es el tipo de fe que salva y cuál es el tipo de fe que no salva. Bueno, hemos ido viendo ya algunas de estas características propias de la fe común del hombre natural, de la fe que no salva, para entender en qué consiste ese tipo de fe y por qué no te sirve para presentarte delante de Dios, y por qué entonces sí tienes que conocer cuál es la verdadera fe salvífica, cuáles son sus características y cómo puedes tú asegurarte de que la fe que tú estás manifestando, la fe que tú estás teniendo, la fe con la que tú te estás acercando a Dios, verdaderamente sea aceptable por Cristo, porque no sea que te pase a ti lo mismo que le va a pasar a esas personas que aparecen ahí narradas, ¿no? Como Jesús habla al respecto en Mateo 7, 21 al 23. No te pase a ti lo mismo, porque la cuestión es que tú puedes pensar: bueno, a mí no me va a pasar. Bueno, pero ¿cómo tú sabes que no te va a pasar? Digo, ¿cómo tú tienes esa seguridad en ti si tú no conoces la distinción entre la fe que salva y la fe que no salva? Si tú no conoces esa distinción, ¿cómo tú estás seguro que la fe que tú tienes te va a salvar a ti? Porque las personas que se acercaron a Cristo, que se narra en el Evangelio, que se van a acercar a Cristo llamándole Señor, Señor, ellos pensaban, ellos creían que sí eran salvos. Lo mismo que puedes estar creyendo tú. Pero si tú no conoces la distinción, ¿qué te asegura a ti que realmente tú tienes la verdadera fe salvífica y no una falsa imitación? Digo, yo lo pensaría. De hecho, yo lo pensaría. Yo querría estar seguro, particularmente, porque ya que ese es el caso, ya que esa es la realidad, ya que esa situación que la Biblia nos enseña y que lo hemos estado viendo a lo largo de ya de 6, 7 videos,
pues evidentemente estamos descubriendo, extrayendo y extrayendo y extrayendo de la Biblia todos los pasajes bíblicos que nos están enseñando respecto a esa diferencia. Entonces, pues yo que tú me interesaría, porque estamos hablando de un asunto fundamental. La llave, la fe es la llave, es el medio. Dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Es decir, que la fe es la llave que abre esa puerta a una relación de reconciliación con Dios. Si tienes la llave equivocada, esa puerta no se va a abrir y tu relación con Dios se mantiene interrumpida. Hay una puerta cerrada delante de ti y por lo tanto no has entrado en una relación de reconciliación y por lo tanto sigues siendo un enemigo de Dios, que sigue siendo un objeto de su ira, así, objeto de su ira. Y el día que te presentes delante de Dios, todo lo que vas a recibir va a ser la justa ira de Dios por la eternidad. Bueno, pues tú me interesaría en estar seguro de que verdaderamente la fe con la que yo me estoy acercando a Dios es una fe salvífica, es una fe aceptable, es la fe que abre la puerta a esa relación de reconciliación, y que el día que yo llame a Jesús Señor, Señor, Él me dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Digo, yo quiero escuchar esas palabras para mí, pienso que tú también. Entonces debes aprender la teología que sustenta las enseñanzas del Evangelio, no como Ernesto Vasallo, que se alejó de la iglesia, que predicaba el Evangelio de la gracia y que predicaba un evangelio saturado de teología, porque a él le parece que no es importante aprender teología. Bueno, será de los que se acerque un día a Dios entre ese número de personas a los que Jesús le dirá, apártense de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. Qué triste haberse pasado años en la iglesia viviendo una fe errada, con una fe que es como una llave equivocada, la llave que no abre la puerta al corazón de Dios. Triste, verdaderamente. Entonces, bueno, pues aquí te dejo este material para que reflexiones. Espero que lo desees. Mi deseo es que tú obtengas ese buen conocimiento y que dejes de despreciar la teología como tantos cristianos en tantas iglesias que conocemos y que particularmente yo conozco, y estoy seguro que tú, supongo que también, si es que no eres tú uno de esos cristianos que desecha la teología. Bueno, hoy vamos a ver lo que sería el último video, que habla acerca de la fe común del hombre natural, con ya digamos que su última característica. A partir de aquí en adelante, los siguientes videos van a tratar más específicamente ya de lo que es la fe salvífica, porque ya vamos a dar todo lo referente a las características de la fe común del hombre natural, la fe muerta, la fe que no puede salvar, la fe que es espiritualmente estéril, la fe que no produce los frutos del reino, la fe que no agrada a Dios, la fe que no se rinde a Dios, la fe que solo produce falsa esperanza. Y hoy vamos a ver que la fe común del hombre natural es una fe que no se ajusta a la palabra de Dios. Entonces vamos a ir ahí primera a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Allí dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El apóstol Pablo escribe esta primera carta a los Corintios principalmente motivado por una serie de problemas que estaban ocurriendo en la iglesia, entre los cuales se menciona las divisiones que había entre los miembros de la iglesia, que se estaban afiliando a determinados líderes eclesiásticos, a Pedro, a Apolo, a Pablo, en fin, algunos incluso, no, yo soy de Cristo, pero algunos dirían, bueno, yo soy de Cristo, eso suena como más espiritual, ¿no? Bueno, no, en realidad no lo era. Porque entonces los que decían yo soy de Cristo, lo que estaban haciendo realmente era que desechaban
a todos los maestros y a todas las personas que habían sido aprobadas y enviadas por Cristo para el servicio dentro de su obra en la iglesia, es decir, a los apóstoles, profetas, en fin, a los maestros que Dios había designado propiamente. Entonces, no, estas personas que son de Cristo, no, ningún hombre dentro de la iglesia tiene sobre mí ningún tipo de influencia, pero la Biblia enseña que Dios ha dado maestros y pastores a la iglesia. En fin, ninguno de estos maestros y pastores es Cristo mismo, estamos claros, pero Dios los ha dado, así que no son personas desechables, son personas a las que uno tiene que escuchar y atender, porque son personas a las cuales Dios les ha dotado con ciertos dones o talentos para enseñarnos y comunicarnos las verdades de la palabra de Dios. No significa que tú no puedas, de hecho debes estudiar la palabra de Dios de manera personal, debes esforzarte en el sentido personal por estudiar y conocer y abundar en el conocimiento de la palabra de Dios, pero no significa que los maestros y pastores que Dios ha establecido y que ha dotado para ayuda y servicio a la iglesia sean desechables. Así que estos que decían yo soy de Cristo estaban realmente como que desechando a estos otros hombres de Dios que verdaderamente eran hombres de Dios designados y aprobados por Dios para esa misión, para esa labor. No eran más espirituales definitivamente, como tampoco lo eran los que entonces se afiliaban, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Ni Pablo fue crucificado, como el mismo Pablo escribe ahí en esa misma carta, ni Pablo fue crucificado por ustedes, ni Pablo, ni Apolo, ni ninguno de nosotros murió ni dio su sangre por ustedes, ni es el salvador de ustedes, en fin, pero no son personas desechables tampoco. Entonces había una serie de problemas, esto era solamente uno de los problemas, no era el único, había un montón más de problemas, problemas de inmoralidad y otros problemas también. Entonces, parte de este problema de división se debía a la búsqueda de la sabiduría humana, es decir, de la filosofía del mundo que estaba permeando a esta iglesia de Corinto, que ellos lo tomaban como algo deseable. Ellos veían el evangelio, pero también veían que había cierta filosofía del mundo que a ellos les parecía que no era desechable, ¿no? Que debía unirse al evangelio. Que por cierto, como curiosidad histórica, vamos a ver un pequeño detalle, ¿no? Y es que eso fue exactamente lo que hizo el catolicismo romano durante su periodo medieval, cuando conformó su sistema educativo, basándose en algo que ellos llegaron a llamar escolástica, y la escolástica llegó o alcanzó su mayor proporción o su mayor no sé cómo decirlo alcanzó su cúspide, vamos a decirlo así. La escolástica alcanzó su máximo desarrollo, es la palabra correcta. Alcanzó su máximo desarrollo con el aporte de Tomás de Aquino. Y básicamente la escolástica es que los católicos romanos tomaron las enseñanzas de las escrituras, las enseñanzas espirituales de Cristo, de los apóstoles, de los profetas, en fin, tomaron eso y la mezclaron con las enseñanzas de Aristóteles, fundamentalmente de Aristóteles, y también de algunos que otros filósofos griegos de la antigüedad, y trataron como que de armonizar, crear una especie de armonía entre el pensamiento espiritual de las escrituras con el pensamiento humano más elevado o más iluminado de su tiempo, o el pensamiento humano más alto, ¿no? más ilustre de nuestra humanidad, que fueron los filósofos griegos. Trataron de hacer eso, de hecho no es que trataron, es que lo hicieron. Y bueno, evidentemente ese es parte del gran desastre de lo que hoy significa la teología católica romana, ¿no? Evidentemente, cuando tú mezclas la sabiduría del mundo, sabiduría diabólica, sabiduría animal, con las verdades del evangelio, para que el evangelio tenga un revestimiento de
de humanidad ilustre, para hacer del Evangelio algo, digamos, más aceptable humanamente. Pero definitivamente el mensaje del Evangelio no va en la misma dirección del mensaje de la sabiduría humana. De modo que podemos decir que la fe común del hombre natural también se expresa en este tipo de movimiento. Y finalmente resulta en una fe que no se ajusta a la palabra de Dios. Porque realmente lo que sucede cuando usted trata de imponer, de llevar sobre la palabra de Dios el pensamiento humano, lo que está haciendo literalmente es desechando la sabiduría de Dios y en su lugar está estableciendo la sabiduría humana como un método, como lente para poder ver la palabra de Dios a través de la sabiduría humana. En fin, usted está dándole la autoridad no a la palabra de Dios, sino a la sabiduría humana. La sabiduría humana tendría entonces la autoridad para descifrar, para dar sentido y para explicar las verdades de la palabra de Dios. Definitivamente no va a funcionar así, porque la sabiduría humana es una sabiduría permeada de rebelión, permeada de pecado, permeada de imperfección. Definitivamente lo mejor de la sabiduría humana va en contra de la sabiduría de Dios. Así que no tiene ningún sentido hacer eso. Pero la fe común del hombre natural es una fe que no se ajusta a la palabra de Dios, no lo hace. Evita ajustarse a la palabra de Dios. Para los creyentes evangélicos contemporáneos, digamos que menos dados al conocimiento de la teología, porque no les gusta la teología, y menos dado al estudio de las letras y al esfuerzo de buscar el conocimiento, del estudio, de la profundización, amigos de la superficialidad. Muchas veces quizás no se aplica exactamente este asunto de la escolástica de los católicos, pero ¿cuál es el mecanismo que utilizan? ¿Cuál es el mecanismo de hacer finalmente el mismo resultado? De imponer la sabiduría humana para que sea el intérprete aprobado para entender las escrituras. En ese caso lo que los creyentes modernos han hecho es que han sustituido la exégesis por la eisegesis. ¿Qué es exégesis? ¿Qué es eisegesis? Bueno, la exégesis es el tratamiento académico, digámoslo así, a la hora de hacer hermenéutica, a la hora de interpretar las escrituras, la aplicación o la utilización de las herramientas de la educación propiamente educativas, las herramientas educativas que se utilizan para la extracción, para extraer el significado de un texto, en este caso el significado del texto bíblico, que es el texto de la palabra de Dios. En lugar de extraer el significado de un texto por el uso de las herramientas educativas necesarias para ese ejercicio, lo que han hecho ha sido irse a la superficialidad, a emplear la ley del menor esfuerzo, y en lugar de extraer el significado de la palabra de Dios, lo que han hecho es introducir un significado ajeno a la palabra de Dios. ¿Y de dónde introdujeron algo? Pues de la sabiduría humana. Tomaron la sabiduría humana como fuente de interpretación o como herramienta de interpretación, y en lugar de hacer una exégesis bíblica, lo que han hecho es una eisegesis. De modo que en vez de extraer el significado, lo que han hecho es introducirle un significado
que es completamente ajeno a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, ese es el gran peligro de emplear la sabiduría humana como mecanismo o como herramienta educativa para interpretar los textos de la Sagrada Escritura. Y finalmente han logrado el mismo resultado que lograron los católicos romanos cuando mezclaron la sabiduría de Aristóteles y de los filósofos de la Grecia antigua con las enseñanzas del Evangelio, con las enseñanzas de las Escrituras en general. Definitivamente, si tú empleas la sabiduría humana como mecanismo o como agente de interpretación, pues definitivamente te estás alejando del mensaje de la Biblia y estás imponiendo tu opinión o tu criterio o tu visión o tu entendimiento a lo que la palabra de Dios quiere decir, y finalmente estás haciendo que la Biblia diga lo que en realidad no dice. He empleado un poco de juego de palabras aquí que, bueno, espero haberme hecho entender. El caso es que parte del problema que tenía la iglesia de Corinto era que buscaba la sabiduría humana, la filosofía del mundo para adornar o para complementar el evangelio. Eso era lo que ellos estaban haciendo, y definitivamente el caso es que la sabiduría humana está en contraste con la sabiduría divina, está en contraposición, no sirve para interpretar la palabra de Dios. Dice primera a los Corintios capítulo 1 verso 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pueden verlo, pueden darse cuenta. La sabiduría humana considera locura al evangelio. Por favor, permítanme una aclaración. La sabiduría humana, cuando está en armonía con la verdad, puede ser una gran aliada de la fe, ya que la fe no es irracional, la fe no es contra la razón. La fe en todo caso es suprarracional, es decir, la fe supera nuestra razón, está por encima de las limitaciones de nuestro razonamiento humano limitado, finito. La fe supera aquello que la razón no tiene la capacidad para llegar. Pero cuando la razón está en armonía con la verdad de la palabra de Dios, pues puede ser una gran aliada de la fe. Muestra de esto es la defensa que científicos cristianos hacen de la doctrina bíblica de la creación, apoyándose en toda la evidencia lógica y razonablemente demostrable. En fin, la sabiduría humana que se apoya en la verdad de Dios, pues definitivamente es una aliada de la fe, en tanto que la sabiduría humana que se aparta de Dios y de su revelación se vuelve contraria. Y es que en realidad la sabiduría humana está imposibilitada de indicar al hombre el camino a la salvación. Y es que la salvación solo es posible por la obra redentora de Cristo en la cruz. Y como ya vimos, la sabiduría del mundo ve como locura al mensaje de la cruz. El caso es que las verdades espirituales no son el producto de la sabiduría humana, sino que son la revelación de Dios. Es decir, las verdades espirituales son producto de la revelación de Dios y no de la sabiduría humana. En 1 Corintios, capítulo 2, versos del 9 al 12, leemos: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De modo que las cosas reveladas por Dios se enseñan con las palabras que provienen del Espíritu Santo, entiéndase. Es por eso que el hombre natural, como lo describe Pablo en 1 Corintios 2:14, que no tiene al Espíritu Santo, no puede entender, su capacidad racional no le permite entender las cosas que son del Espíritu, porque la fe es suprarracional, no es irracional, no es contra la razón, pero sí supera la razón. No puede entender las cosas que son o que pertenecen al Espíritu de Dios. Solo los que han sido regenerados y sellados con el Espíritu Santo pueden percibir o discernir estas verdades espirituales que son producto de la revelación de Dios. Como detalle interesante, considero bueno aclarar que no basta poseer un título en teología bíblica. Es decir, ahora usted dice, bueno, yo estudié teología, yo soy licenciado, soy bachiller o máster o doctor en teología. Perfecto, eso está bien, no es que sea malo, pero no basta con tener un título académico en teología. Si no se tiene al Espíritu Santo, el mero aprendizaje intelectual no hará la diferencia. Es decir, conocer las doctrinas de la Biblia solamente no hará que la persona experimente la salvación que solo se obtiene por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús como único Señor y suficiente Salvador. Ahora, no estamos desechando el conocimiento de las doctrinas, porque usted no puede creer lo que no conoce. Entonces, vamos a explicarnos y aclarar. Estamos haciendo estos videos porque queremos compartir el conocimiento correcto de la verdadera teología bíblica que sustenta las doctrinas del Evangelio, porque es necesario que usted sepa distinguir entre la fe que salva y la fe que no salva, porque en el día final habrán muchas personas que se van a presentar con su fe delante de Cristo pensando o creyendo que son aceptables por Dios, y no va a ser así. Se van a llevar con la triste, con la sorprendente y con la lamentable sorpresa de que Cristo los va a rechazar. Y si usted no sabe distinguir entre la fe que salva y la fe que no salva, usted está corriendo el riesgo de estar dentro de ese grupo de personas que tiene fe, porque no es que no tengan fe, es que sí la tienen, pero tienen una fe que no salva. Pero si usted no sabe distinguir, si usted no sabe la diferencia entre uno y otro tipo de fe, ¿qué te asegura que la fe que tú tienes realmente te va a salvar? Entonces tú tienes que saber esto. Así que no estamos desechando el estudio de la teología, pero lo que sí estamos aclarando es que el estudio de la teología solamente sin el Espíritu Santo no es suficiente para ser salvo. Usted puede conocer toda la teología bíblica, pero si no tiene una relación correcta con Dios en unión por la guía del Espíritu de Dios en su vida, el mero conocimiento intelectual de estas palabras, de las palabras de Cristo, de las palabras de la revelación bíblica, pues sencillamente ese solo conocimiento no es suficiente para ser salvos. Se necesita que ese conocimiento despierte en usted la fe salvífica, la fe con la que usted puede abrazar a Cristo, es decir, someterse al señorío de Cristo y recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal o suficiente Salvador. Su conocimiento no pasa de ser un puñado de palabras aprendidas, pero nunca conocerá la aplicación de esas palabras en la experiencia de su vida, a menos que el Espíritu Santo produzca la fe salvífica. Entonces, no estamos negando la necesidad de conocer la teología, muy por el contrario, estamos exhortando a la necesidad de conocer la teología, pero aclaramos que tiene que haber
un obrar del Espíritu de Dios en tu vida, que despierte la fe salvífica y que con esa fe tú abraces el Evangelio de la gracia, te sometas al señorío de Cristo y recibas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Es necesario que eso suceda así. Ahora, en Romanos capítulo 8, los versos 5 al 9 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es un pasaje fundamental, este es un pasaje maravilloso y muy aclaratorio. El apóstol Pablo está explicando a los cristianos de Roma, en este caso, que aquellas personas que son de la carne, es decir, los mismos hombres que él define como naturales en 1 Corintios 2.14, se refiere al hombre natural en 1 Corintios 2.14, aquí se refiere a los que andan conforme a la carne, es lo mismo, son palabras distintas para referirse a la misma condición humana, caída, pecaminosa, muerto en sus pecados y separados de Cristo. En fin, estas personas solo piensan en cómo satisfacer a su carne, es decir, a su naturaleza pecaminosa, humana, animal, a su concupiscencia, a sus deseos pecaminosos. No nos dejemos engañar. El hombre natural puede ser educado, puede ser dulce, puede ser apacible, elocuente, incluso puede ser fascinante. Pero el contenido espiritual de la Escritura y su acción regeneradora permanecen absolutamente ocultos para ese hombre natural. No nos dejemos engañar por lo deslumbrante que pudiera parecer en cierto momento es decir, estas personas, estos hombres que no tienen el Espíritu de Cristo, pero que incluso pueden llegar a ser personas que muestren unas vidas con cierta cuestión de sorpresa, de ser personas admirables. A veces uno no tiene las palabras exactas, ¿no? Pero bueno, cuán admirable pudiera llegar a ser un ser humano que no tiene a Cristo. Bueno, pudiera, pero esa persona está perdida. Con todo lo admirable que sea, con todo lo deslumbrante que pueda ser, con todo y lo grande que haya alcanzado en esta vida, pero sigue siendo un ser humano perdido en sus pecados, muerto, objeto de la ira de Dios. Definitivamente, nada de esa grandeza humana, nada de esa sabiduría humana le puede salvar. Nada de eso le puede salvar. Finalmente, el destino de esa persona es la muerte, y una vez más vamos a aclarar que cuando usted ve la palabra muerte en la Biblia no se refiere únicamente a la muerte física, sino también a la muerte espiritual, a la muerte eterna, lo que implica la eterna condenación en el infierno. Definitivamente la muerte, ese destino final en el cual muchos terminarán, triste y lamentablemente, se debe a que esta persona se mantuvo toda la vida en su estado natural, en su estado conforme a la carne, satisfaciendo los deseos de su naturaleza pecaminosa, y jamás buscó la sabiduría de Dios en las Escrituras, en la revelación. No lo hizo nunca, y finalmente el fruto final de su vida es la ira de Dios y la condenación eterna. Porque los designios de la carne, la mente controlada por la naturaleza pecaminosa, solo piensa en una dirección, y es oposición a Dios. Oposición a Dios. Es como único dirige el hombre natural, o es dirigido el hombre natural
por su sabiduría humana, en oposición a Dios. Ahora bien, ¿qué hay de aquellos hombres muy religiosos? El apóstol Pablo tuvo un encuentro con este tipo de personas en Atenas. En Atenas él llegó y vio a un pueblo entregado completamente a la devoción religiosa. Se encontró que había estatuas de cuanto Dios conocido o no conocido pudiera haber. De todo. La devoción religiosa era una expresión máxima allí en Atenas, en el tiempo de Pablo. ¿Qué pasa entonces con estos hombres muy religiosos? No son cristianos propiamente, no tienen la sabiduría de Dios en sus vidas, pero son muy religiosos. Bueno, en el capítulo 17 del libro de los Hechos nos encontramos a Pablo que tuvo su encuentro con estas personas. El caso es que todo intento de religión no es más que un burdo acto de idolatría. El problema de la idolatría es lo muy sutil que ésta pudiera llegar a ser. Aun cuando esta idolatría se realiza en el nombre de Dios, en nombre de Jehová o en el nombre de Jesús, si esta expresión de religión no es conforme a su revelación en su palabra, lo que sucede es que se ha sustituido al Dios verdadero por una imagen mental de ese Dios, pero diferente de él. Es decir, se ha sustituido al verdadero Dios de la revelación por un Dios imaginario de mi mente que no es el Dios verdadero y que por lo tanto es distinto. Y ese Dios imaginario es un ídolo. Por lo tanto, si yo estoy en una religión a la cual llamo cristianismo, pero mi forma de religión, ya sea en el aspecto litúrgico, ya sea en el aspecto personal, en fin, en cualquiera de las áreas de la vida que se pueda expresar esa religión, no es expresada en conformidad a la revelación de Dios y bajo la guía del Espíritu, sencillamente nos hemos creado un Dios imaginario, el Dios de nuestra imaginación, pero que ese Dios de nuestra imaginación no es el Dios verdadero y por lo tanto es un Dios diferente del Dios verdadero y por lo tanto es un ídolo y no es el verdadero Dios. Entonces eso es idolatría. Eso también es idolatría. Toda esa religión llamada cristiana que no se ajusta a la revelación de Dios y que no es guiada por el Espíritu de Dios es idolatría. Y como idolatría al fin y al cabo va a recibir la misma sentencia y el mismo castigo que todos los idólatras. No importa si tu idolatría es la de arrodillarte delante de un muñeco de piedra al cual llamas Padre o Dios, o si tu idolatría es el de pertenecer a una iglesia evangélica, pero que no expresa la liturgia y la vida cristiana en conformidad a la revelación de Dios y bajo la guía del Espíritu. Ese idólatra y este otro idólatra son tan idólatras el uno y el otro, diferentes en su forma de expresar la idolatría, pero idolatría al fin y al cabo en los dos casos, y no hay diferencia en ese sentido. Va a recibir el mismo tratamiento de Dios, va a recibir la misma sentencia de Dios, que es condenación. Entonces, lo peligroso de la idolatría es que puede ser muy sutil, se puede disfrazar de cristianismo y puede intentar crear una imagen de un cristianismo verdadero, pero que en esencia es falso. Y es peligroso. Miren, quizás algunos de ustedes haya visto alguna vez un billete de dinero falso. A primera vista no parece distinto de un verdadero billete, de un billete verdadero, ¿no? A simple vista probablemente no se note la diferencia, pero a pesar de la gran similitud entre uno y el otro, hay uno que es verdadero y hay uno que es falso. Y el que es falso no es 99% verdadero y 1% falso. No, el que es falso es totalmente falso.
aunque tenga un 99% de similitud con el verdadero, si no es exactamente como la revelación de Dios lo indica, es una religión totalmente falsa, es idolatría falsa. Por lo tanto, la verdadera religión es la que se somete al señorío de Cristo bajo la guía del Espíritu en conformidad a la revelación de Dios en su palabra. Cualquier otra forma de religión que se aparte de esas características es idolatría, y tener una fe idolátrica no te va a salvar. Aunque esa fe idolátrica sea hecha en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, sencillamente no te va a salvar. Entonces, eso, amigo mío, se llama idolatría. En Juan 8:43 leemos algo que ya vimos en un video anterior, cuando Jesús tiene un encuentro con estos judíos que dijeron haber creído en él, y les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y les responde: porque no podéis escuchar mi palabra. Como ya vimos anteriormente, nos encontramos a Jesús con ciertos judíos que dijeron creer en él, pero en el curso de la conversación Jesús les dice: ustedes no pueden entender lo que les digo porque no les gusta escuchar mi mensaje. Así lo dice la traducción en lenguaje actual. El griego aquí expresa esta idea de una manera más vívida. Nos muestra vívidamente un hecho que estaba sucediendo aquí, es la imposibilidad moral de la sabiduría humana. Básicamente Jesús les está diciendo: ustedes no tienen la capacidad de escuchar y aceptar el Evangelio. La palabra de Jesús está vívidamente ligada a su propia persona. No recibir la palabra de Jesús significa no recibir a Jesús mismo. Por eso, insisto, si la religión que tú estás llevando, aunque se llame cristiana, no es conforme a la revelación, guiada por el Espíritu Santo y sometida al señorío de Cristo, tienes una falsa religión, y eso se llama idolatría, y va a recibir el mismo castigo de cualquier otro tipo de idolatría, porque en ese sentido no hay diferencia. Los judíos, con sus presuposiciones, no podían apreciar ni el mensaje de Jesús ni su misión. Él venía de parte de Dios a contar la verdad acerca de Dios, de su reino, de su salvación, pero los judíos confiaban más en su ascendencia biológica, en ser hijos de Abraham, en su sistema religioso mosaico, en toda su liturgia, su sistema de sacrificios, en fin, etcétera, etcétera, milenial. Confiaban más en eso, en establecer su propia justicia y no la justicia que es de Dios por medio de la fe. Así que no les gustaba la palabra de Jesús y no apreciaban el evangelio de la gracia. Pero tristemente, eso mismo es lo que sucede hoy en mucho del cristianismo moderno. En mucho del cristianismo moderno que se llama cristiano, que asume a Cristo como Señor, que asume la palabra o la Biblia como la palabra de Dios, pero que finalmente solamente tienen una liturgia errada, solamente tienen una manifestación completamente desordenada y fuera de toda la guía del Espíritu, y fuera o descontextualizada completamente de la verdadera revelación de Dios. Sencillamente están viviendo en oposición a Dios, sencillamente están manifestando un tipo de fe que no se ajusta a la palabra de Dios y que finalmente no pasa de ser burda idolatría. Entonces, a ti te dejo esta última reflexión acerca de la fe común que no puede salvar, y espero que medites seriamente en tus caminos, que medites seriamente en tu forma en la que te estás relacionando con Dios, de acuerdo al tipo de fe que estás expresando, si se ajusta o no a la revelación de Dios, si estás teniendo una fe que es el resultado de la exégesis, es decir, de la extracción de lo que el texto dice, y no de una eisegesis, es decir, de la introducción de tu criterio, de tu pensamiento sobre la escritura, para hacer que la Biblia te diga
lo que en realidad no dice, pero que es lo que a ti te gusta oír. Entonces te dejo esto como reflexión y espero que seas sabio y que tomes la decisión correcta de someterte al señorío de Cristo, de dejarte guiar por el Espíritu Santo y de permitir que la revelación de Dios sea la que moldee tu vida y tu caminar cristiano. Definitivamente el conocimiento de la teología es importante. Definitivamente el conocimiento de las doctrinas que sustentan el Evangelio es importante, y si tú no sabes distinguir entre fe común del hombre natural, del hombre muerto, la fe que no puede salvar, y la fe salvífica, si tú no sabes la diferencia entre una y otra, sencillamente estás corriendo el riesgo de ser parte de los muchos que un día se presentarán delante de Cristo solo para ser rechazados por Él. Dios te bendiga y te espero en el próximo video.